Bienvenidos a una nueva edición de Mate y Micrófono. ¿Cómo están, compañeros? Muy bien, por suerte. Bien, con la luz cortada, pero bien. Bien. Sobreviviendo. Hoy justo estábamos hablando antes de arrancar que hoy estamos todos felices. Hoy es un buen día, costó un poco el tema de la técnica, pero Sí. Bueno, el calor ayuda mucho a eso. Es También. verdad, hoy El está cambio de haciendo clima. un lindo día. 20 grados en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Excelente. Bien. TNT. TNT, HTH. HTH. Bueno, sí, en locución nos están enseñando el HTH, El que HTH. es la hora, la temperatura y la La humedad. humedad. Resumido al HTH. Cosas de primer año de locución. Para los que no sabían. Es eso. Bueno, y hoy trajimos un tema para hablar que es la vocación. Ujú. Claro. Y que estuvimos debatiendo un poco de la vocación. A mí se me ocurre pensar que a veces está también condicionada por lo que es las clases sociales. Es un término que no me gusta usar, clase social, pero está determinada, se pasa en el mate, está determinada por eso. Sí. Y también tenemos un poco para hablar del trabajo. Está caliente. Tenemos un poco Me lo de. pasa a mí. Sí. No seas eso, Vamos pero a hablar un poco sobre el trabajo. Vamos a hablar un poco sobre cómo está el tema de la inmediatez hoy en día en la sociedad que está. Perdón, quería decir una cosa, es muy Caputo, no me acuerdo si lo hizo Caputo o fue Jorge Macri, que estaban en una conferencia y le pasó, no le gustó el mate que le pasaron y se lo pasó a la persona que tenía al lado. No. Porque no hay nadie más Claro. sorete en este país que los Macri, creo. Pero me imagino que no me dijiste sorete, ¿no? No, sorete a Jorge terrible. Macri, a vos no te gustó el mate, me lo tomo yo. Bueno, no, volviendo al tema de la vocación, a mí me pasaba cuando estaba en la secundaria que se empezaba a hablar un poco, vieron el último año de la secundaria, Sí. qué iba a estudiar cada uno, qué camino iba a tomar. Y a mí me pasaba que es como que no sabía, pero en el aula se hablaba del tema de la vocación. Y de qué era la vocación. Claro. ¿Cómo podemos definir qué significa vocación? Sí. Bueno, y estuve investigando, pero allá por aquellos años, y vocación es llamado del alma, Llamado del alma. que antes era como que se usaba más para, por ejemplo, los sacerdotes, las monjas, ese llamado realmente religioso, esa vocación religiosa, que bueno, que después fue cambiando y se fue trasladando a todas las otras profesiones. Claro. Es interesante el concepto de llamado del alma, porque es como que uno se enamora de eso sin saber muy bien por qué. Mi vocación, por ejemplo, es ser locutora desde que soy muy chica. Y yo me enamoré de eso viendo a gente en la tele o demás cosas, pero no sé, todavía al día de hoy no encuentro la razón por la cual eso me gusta. Claro. No, es como que no tiene una explicación, por eso sí, es un llamado del alma. Es un llamado, se me viene a la mente un llamado profundo, que Sí. viene desde las entrañas, uno no sabe de dónde viene, pero es hacia donde uno va, hacia uno quiere ir, es el deseo que justamente nos mueve hacia eso, hacia ese Aprovechar. lugar donde queremos llegar. Claro. Sí. ¿A vos qué te pasa con eso, Santi? A mí me sorprende que hay muchas personas que relativamente la tenemos fácil, como desde chicos supimos lo que queríamos hacer, y hay muchas otras personas, más que nada ahora, que les cuesta un montón encontrarlo. O sea, Sí. tienen que hacer un proceso muy largo, orientación vocacional, mucho tiempo de terapia también, porque es verdad que medio que se nos implanta desde chicos que tenemos que encontrar qué vamos a hacer el resto de nuestra vida, ¿viste? Y la gente Y por ahí también sos muy chico a los 17 para saber qué querés hacer. Digo a los 17 porque es la edad en que la mayoría o gran parte de la gente sale de la secundaria, pero es muy difícil saber qué es lo que querés a esa edad tan temprana, qué Total. querés hacer el resto de tu vida. Es como muy solemne también, me parece. Es Sí. como, para algunas cosas sos muy chico y para otras sos muy grande. Claro. Sos muy chico como para entender el mundo, pero sos muy grande sos suficientemente grande Claro, para poder saber qué vas a hacer el resto de tu vida. claro. Este es medio. Es mucha presión también Mucha presión. para los chicos, pero bueno, está dado así. O sea, en la sociedad
está dado así. De que sea inmediato, y más ahora que vivimos en una sociedad en la que todo tiene que ser inmediato. Ganar plata tiene que ser ya, o nos venden estos cursos de te podés hacer millonario en un mes si invertís en este Bitcoin y demás. Dios mío. Entonces es como todo muy inmediato y la gente a veces no tiene paciencia para esperar esa vocación o para probar distintas cosas hasta que la encuentre. Claro. O para estudiar muchos años. También. Sí, o darse ese momento de escucharse y decir, bueno, a ver, ¿qué quiero yo? Me escucho a mí sin tanta contaminación de redes sociales, inclusive de amigos, porque inclusive a mí me pasaba, perdón que sea autorreferencial, pero Está bueno, perfecto. me pasaba que hubo una época en que era juntada de acá, juntada de allá, salida de allá, y toda esa vorágine de ir a tal lado, tal evento, tal cosa, como que uno se va escapando de uno mismo y se va escapando justamente de ese llamado o de pensar qué es lo que quiere para el resto de su vida, entre tantos planes, tantas cosas. Y es algo que le pasa a muchos jóvenes. Yo tengo una pregunta para vos en esto que decís de escucharse a uno mismo. ¿Cómo hace uno para escucharse a uno mismo? ¿O cómo haces vos desde tu experiencia? Primero en silencio, clave. Sí, aunque suene muy básico, pero sí, es tomar ese silencio de decir, de preguntarse también y de tener, me parece, la valentía de decir, bueno, ¿qué quiero de mí? ¿Qué quiero de mi vida? Está bien, este me invitó a tal lado, esta persona a otro, tengo todos estos eventos, pero ¿qué quiero yo? ¿Qué quiero hacer yo con mi vida? ¿Qué es lo que me mueve? ¿Cuál es mi deseo? Me parece que es preguntarse. Sí. Y también volver como ese llamado a quizá respetar ese niño interior que todos tenemos, de escucharlo y decir, ¿qué decía mi niño interior? ¿Qué quiero ser cuando sea grande? Claro. Por ahí volver a eso y decir, bueno, mi niño interior, por ejemplo, decía que quería ser detective. Estaba con eso. Después me di cuenta que quería actuar de detective. Claro. No, otra cosa que es interesante pensar es que puede ser que la vocación no esté en una carrera universitaria súper larga o un montón de cosas de educación tan formal, sino que también la vocación puede estar metida en un hobby, ¿o no? Como agarrar un hobby que tenemos, que nos damos cuenta que nos gusta hacerlo y no sabemos bien por qué, y por ahí hacer algo con eso. Qué sé yo, por ejemplo, Vicky, en tu caso, que vos haces tejido. Sí. Ponele que Vicky, su vocación no fuera la locución, ponele, ¿no? Y Vicky, su pasión fuera tejer. Todo el día le gusta estar tejiendo, le divierte un montón, le llena y no sabe por qué. Bueno, por ahí lo que estaría bueno es darle lugar a ese fuego interno, no sé, como eso que te gusta. Ese llamado. Quizás. Claro, y en la medida de lo posible, porque es verdad que nosotros tenemos las herramientas para poder llevarlo a cabo y desarrollarlo, pero si tenés esas herramientas, usarlo para capitalizarlo por ahí, o para expandirse. Sí. Desde ahí, usarlo como base para poder seguir creciendo. Sí, o preguntarse qué te gusta, en qué me siento cómoda, qué me gusta, por ejemplo, yo me acuerdo cuando iba a los ensayos, salía de cada ensayo y salía con una energía de decir, bueno, quiero hacer esto toda mi vida. Y eso quizá le pasa también a una persona que es médica o que es arquitecto, de decir, quiero ayudar, quiero curar a la gente, quiero ir por eso. Es ese llamado, pero es un poco lo que hablábamos en la reunión de preproducción, que no todo el mundo tiene esa posibilidad también. Sí, hay por dos partes. Hay veces que hay una exigencia, ya sea familiar o social o lo que sea, en la que uno termina haciendo algo que no le gusta, porque vos tenés que ser médico, porque toda tu familia es médica, o nadie estudió en tu familia, porque vas a ser vos el que estudie. Y otras veces pasa también con el tema económico, obviamente, y más en un momento como el que estamos ahora, que seguir lo que a uno le gusta, no tenés la posibilidad económica de hacerlo. Entonces, bueno, eso queda trunco, lamentablemente. Sí. Y un montón de gente que tiene que dejar de estudiar o dejar sus hobbies para trabajar desde chiquitos.
Sí. Porque Sí. muchos no tienen su familia está en una situación económica tan pobre, digamos, precaria, que no Sí, tienen, que no pueden. Sí. necesitan traer plata a la casa para comer todos los días, y no pueden estar. Bueno, ahora me voy a poner a hacer un cursito de macramé para Sí. fortalecer. Claro, no. Y no hay, ni siquiera hay tiempo para pensar. Sí, hay que cubrir necesidades básicas que no se puede alimentar ese deseo de vocación. Claro. Pero siempre en lo posible, si uno tiene las herramientas, está bueno desarrollarlo. Aunque sea esas cosas que no sabemos por qué nos gustan, o las cosas que nos gustan de procesos más grandes. Por ejemplo, ponele que a mí me gusta hacer este programa, pero también me gusta la operación técnica. Me gusta más que estar al aire. Ponele, no sé. Bueno, por ahí. Sí. A mí me Sí, gusta o estar. empezar por lo poquito. A mí me pasa que empezar a disfrutar en el día algo chiquito que nos guste hacer, ya sea de tomarse un cafecito, de leer un libro, Un matecito. un matecito. Empezar por algo chiquito que a uno le guste, como esos pequeños disfrutes que nos podemos dar en el día a día. Y justamente lo que estábamos hablando, que hoy en día se tiende a decir que la vocación uno la tiene que encontrar de joven, que también se junta con lo que hablamos la semana pasada, que uno la tiene que encontrar muy joven y empezar a trabajar con eso. También tiene sus desventajas, que la gente solamente se enfoque en eso, porque como pensamos nosotros, lo hablamos también antes, que muchas veces en ese proceso uno cae en gente que se aprovecha de esta gente que no ha encontrado su vocación, y los terminan llevando a negocios fraudulentos, a estafas, a... ¿Cómo decirlo? Lo que decís vos de los traders, que lo nombré como medio ahí picado antes. Sí, no sé si se aprovecha de que la gente no tiene una vocación, sino más bien de la necesidad de la gente, porque estamos en un contexto en el que la gente necesita plata, porque los salarios son muy mínimos, las jubilaciones, un montón de cosas, y entonces aprovechan ese contexto para venderle algo a la gente que es mentira, y que a la vez esa gente venda a otra gente esa mentira. Porque yo estoy segura de que muchos chicos que venden estos cursos de criptomonedas y demás, están seguros de lo que venden, están como sumidos en ese lavado de cabeza, lamentablemente. Es un lavado de cabeza total. Y no están pensando que si yo le vendo esto a mi mejor amigo, lo voy a estafar, porque es un curso que es mentira. Muchas veces no, están como muy metidos convencidos en eso. Sí. Y es por esta inmediatez de que tenés que conseguir ya la plata o ya la vocación o... Bueno, creo que lo también, que sea ya. Sí, las redes sociales alimentan todo eso, de que sea algo ya, rápido, urgente. Entras a TikTok, yo no voy a tomar más. Pasar. Está muy caliente. Se alimentan de todo eso, de que todo sea rápido. Entras a TikTok, que me ha pasado, chicos, lo tuve que desinstalar, porque era una cosa que no podía parar de scrollear. Sí, de bajar. Scrollear se dice. Bueno, eso. De scrollear. Es una... pero pasa de repente con todos. Sí. O sea, estás de repente capaz que media hora, 40 minutos, una hora, y las redes sociales también te incitan a eso. Sí. Y yo creo que lo que hacen las redes sociales es magnificar todo, en el sentido de aumentan las cosas buenas y aumentan las cosas malas por igual. Porque si uno hace algo muy bueno, tiene la posibilidad de que mucha gente lo vea. Pero si alguien hace algo muy malo, también tiene la oportunidad de que todos lo vean. Por eso las redes sociales tienen ese problema. Es muy fácil aprovecharse del público de redes, creo yo. Porque en el medio de ese público hay gente que, por ejemplo, no ha encontrado la razón de su vida, o que está en una situación económica complicada, o que son chiquitos por ahí, porque hay un montón de plataformas, de lugares en donde se aprovechan de los chicos chiquitos para sacar plata. Sí. Por ejemplo, Roblox, que es una plataforma
complicada, digamos, que funciona como una red social de juegos para chicos y realmente tiene todo un mercado atrás de explotación infantil de todos los chicos que están desarrollando esos juegos de la aplicación y que les sacan la plata porque ellos no ven casi nada. Sí, es ludopatía infantil. Es ludopatía infantil, es explotación infantil, porque los chicos están trabajando horas y horas para hacer los juegos, porque los juegos lo pueden hacer cualquiera. La plataforma donde se hacen los juegos es muy sencilla, porque está hecha para que los chicos puedan aprender a usarla de manera fácil y empiecen a hacer sus propias producciones. Y todas las microtransacciones, o sea, los pagos dentro del juego que se generan no van al desarrollador, van a la empresa. Porque por la división de gastos es tipo, Roblox se queda un 75, después te cobramos no sé cuánto de impuestos y vos te quedás con un 10. Pero el chico lo hace como una diversión o lo hace como... Como un hobby. Claro, como un hobby. No se da cuenta que en realidad, digamos, están lucrando con él. Claro, porque eso, por ejemplo, yo quiero ver cómo progresa. En el sentido de... Muchos chicos seguramente están encontrando su vocación gracias a Roblox. A pesar de que les estén robando. Claro. Pero están encontrando su vocación de crear juegos, de crear historias, de crear mundos, de crear experiencias. A partir de eso, quiero ver toda esa generación de chicos que hoy en día están aprendiendo a hacer cosas así en una aplicación como Roblox, ¿qué van a hacer en un futuro? Imagínate la cantidad de desarrolladores que van a aparecer a partir de eso. Programadores, impresionante. Lo que pasa también creo con redes sociales es que hay un contenido muy vacío, porque lo que decías vos, uno está todo el tiempo haciendo así con el dedo, desde el que tiene 5 años hasta el que tiene 60, o más también, y no hay un contenido interesante para pensar, contundente, o hay muy pocos. Entonces, capaz uno está viendo, no sé, videos de risa o videos de gente bailando, porque sin quererlo uno se engancha con eso, porque no sé por qué es adictivo. Y porque son muchos estímulos. Yo creo que sí, está pensado para que sea adictivo. Y creo que en realidad está todo pensado. Porque esto nace en la pandemia, aparece en la pandemia se empieza a propagar. Para mí estaba todo pensado, encerrarnos, mandarnos todas estas redes sociales y bueno, y arréglense como puedan. O sea, para vos la pandemia tiene... Y sí, tiene mucho que ver, porque a partir de la pandemia empezaron a resurgir, TikTok existía antes, pero digo, en la pandemia se terminó de asentar. Sí, porque estaba Vine, estaba Musical.ly, que después se convirtió en TikTok, Musical.ly, perdón. Sí. Sí, además cambiaron un montón los algoritmos. Como que ahora todo el tiempo nos están leyendo y nos recomiendan cosas y estamos como muy sumidos en eso, que es justamente por esto se propagan este tipo de discursos que nos venden las cosas ya y demás. Y por eso la gente cae, porque cada vez son más las personas que están cayendo en ese tipo de estafas piramidales, por decirlo de alguna manera, que son los traders. Y además te genera una burbuja cultural las redes sociales. ¿A qué me refiero con eso? No me acuerdo qué sociólogo lo había dicho, pero la burbuja cultural es cuando vos empezás solamente a relacionarte con gente similar a vos. Bueno, las redes sociales es lo que más les gusta, lo que más les sirve. Sí, total. Porque vos empezás a ver videos de un solo tipo y todo el algoritmo entiende que a vos te gusta ese contenido. Y no te ofrece otras propuestas de otras culturas. Y no solo eso, yo, por ejemplo, tengo Twitter, que entiendo que es muy tóxico, pero lo tengo igual, porque es una decisión. Pero me pasa muchas veces que, no sé, me meto en el Twitter de un libertario y veo que cualquier persona, por ejemplo, peronista o de izquierda, que le arrebata una idea... ya es bardeada de una manera como si fuera, no sé, ni siquiera un animal se le puede hacer eso. O sea, no me da la descripción para decir cómo se la trata, ¿no? Y sucede también del otro lado. Es como un peronista, si un libertario pone algo, y es como que no se da al debate político. Claro. Un intercambio de que, bueno, algo bueno puedo sacar quizás del otro, aunque sea muy detestable,
para mi pensamiento, pero algo puedo sacar. Por porque supuesto. los dos somos argentinos. De Twitter, decís vos, ¿podés sacar algo bueno? No de Twitter, sino del debate con el otro. El debate, bien. Porque a veces pasa esto de la rivalidad de que porque el otro piensa distinto ya no existe. No existe, sí, no. Y tampoco es tan así, porque es lo que decís vos, si no termino hablando con todos los que piensan igual que yo. Y uno se encierra, termina estancándose. Para mí estanca un montón. De hecho, mucha de esa gente que está en Twitter, si bien no está manejando los términos correctos, si se educara no es el término, si se instruyera, digamos, con mejor calidad de contenido, digamos, o yendo a lugares mejores que Twitter para sacar información, yo creo que podrían hacer una carrera en periodismo o en política. Porque hay gente que dice cosas con mucho sentido en Twitter, pero tiene el problema Twitter que... Es como una cloaca. No es necesario pensar para hablar en Twitter, ¿se entiende? Sí. Como agarran el discurso de una persona que sí piensa y lo van lavando. Se termina convirtiendo en un teléfono descompuesto de ideas. Y claro, después viene fulanito de Avellaneda. Que vio el recorte. Que vio el recorte, claro. O que lo entendió. Vio lo que dijo la otra persona que tampoco lo entendió del todo bien. Sí. Y termina convirtiéndose en una pelea. Innecesaria, digamos. Es que es una red social para pelearse, básicamente. Sí. Y lamentablemente, porque podría ser usada para cosas mucho más interesantes. Total, sí. Que a veces se arman como... Twitter tiene una parte que son como debates y demás, que son como grupos de debate, que muchas veces he entrado y a veces mandan audios y todo, pero se usa para todo lo contrario. Sí. Y volviendo un poquitito al tema de la vocación, estábamos pensando en si la persona que nosotros nos estamos relacionando, por ejemplo, una pareja, ¿no? ¿Es necesario que tenga la misma vocación que nosotros? No. ¿O está bueno buscar para afuera? ¿O cómo sería ese proceso? No, para mí para nada. Es posible que uno se enamore trabajando de lo que le gusta, pero no creo que sea necesario. Y la vocación va unida a los valores, ¿no? ¿O no? ¿Ustedes qué piensan? Contestando lo de las parejas, Sí, es verdad. para mí es peor, porque... ¿Peor? Sí, porque siento que si mi pareja está en la misma vocación que yo, empezamos a competir. Y puede ser. No me gustaría competir tanto en el mismo rubro o en la misma vocación. Sí, lo importante sería... yo creo que depende de cada rubro cómo funciona. Porque yo conozco en el lugar donde estudiamos salesiano. Y conozco mucha gente salesiana que se ponen entre ellos, en pareja entre ellos, y los nutre un montón. Porque si bien los dos son salesianos, sus aspiraciones dentro de la vocación salesiana son distintas. Pero para mí no es lo mismo la vocación de la religión, lo que cada uno elige a qué creer, que la vocación de profesional. Sí, no, pero me refiero, por ejemplo, las dos personas tienen la misma vocación, que es ayudar. O a educar nenes, por ejemplo. Claro. Sí, ahí sí. Desde el salesianismo, desde una... O sea, como que su vocación es educar y la herramienta es su religión. Sí. Y se terminan nutriendo un montón, porque uno aprende de las maneras de educar de las formas que tiene para educar su pareja, o los discursos que tiene su pareja, ¿viste? Y se termina nutriendo. Sí. El tema es qué pasa, como decías vos, cuando el ambiente es muy competitivo. O sea, ¿vos tenés casos de gente en actuación? Sí, o sea, conozco a actores y actrices que están juntos, pero empieza esto de la competencia. Justo en actuación es como la excepción de la regla, porque a veces pasa que te llaman, no te llaman, te dejan de llamar, capaz que a tu pareja te llaman más que a vos, y eso te da cierto recelo. Claro. Decís, ¿por qué a ella y a mí? Y claro, y a mí no. A mí no. Sí. Pero pienso que pasa en todos los rubros en sí. Como que empiezan a competir. Si tengo una pareja, si somos dos médicos, es mi opinión, no sé, capaz que nada que ver. Capaz que hay dos médicos que la rompen, ¿viste? Pero sí, en cuanto a la vocación religiosa, si los dos somos de la misma religión, sí, creo que ayuda un montón porque los dos podemos
ir caminando por la misma base, como Claro. fomentar juntos ese camino. Claro, el crecimiento. Sí, puede pasar también que se dé en otros campos la competencia, pero para mí no es necesario. Si sucede, sucede. Si se da la competencia, bueno, se dejarán o alguno se replanteará, bueno, ¿por qué estoy compitiendo con mi pareja? Pero no sé si es tan necesario. Y, Para la vocación. Sí, a mí lo que me llama la atención es si se nutre o no cuando las dos personas están sincronizadas en el tema vocación, digamos. Por ejemplo, dos médicos, pero dos médicos de distinto palo, por ejemplo. Claro. La novia es oftalmóloga y el novio es neurocirujano, qué sé yo. ¿Se nutre entre ellos la vocación? O sea, ¿se fomenta o termina bajando porque es el monotema, digamos? Bueno, a ver qué dicen en comentarios. Déjenos en los comentarios. Comenten ahí qué piensan. Y otra cosa más que estábamos hablando en la post, la pre, digamos, era cómo nos influye el gusto a la vocación. ¿El gusto en qué sentido? Vos lo sabrás más lo de Bourdieu. Le tiró. El gusto social, que tiene que ver con qué contexto pertenezco yo, Bueno. para saber qué cosas me van a gustar. Desde la pareja hasta tomar mate, hasta puede ser trabajar y un montón de cosas. Pero expliquemos qué dice Bourdieu primero. Dale, Vicky. No me acuerdo. Lo leí hace mucho, chicos, no me pongan. No, lo de los capitales, por ejemplo, existe... Bourdieu planteaba que existen muchos tipos de capitales. El capital simbólico, el capital relacional. Ahora los explicamos, si me lo acuerdo Ahora bien. Los desglosamos. Bien. Relacional. Simbólico. Patrimonial. Sí, Patrimonial del dinero. Sí, y había otro más. Y me falta otro más. Me olvidé. Como berretas. Bueno, pero él decía que las clases sociales se reproducen entre sí. Sí. Que alguien pobre se va a casar con alguien, se va a unir con alguien pobre, alguien rico se va a unir con alguien rico. Perdón que suene así, pero es lo que decía él. Y bueno, ¿y qué era lo que había pasado en la clase que él contó? Nos había contado que una vez le comentó esto a una alumna y la alumna tenía el sueño de casarse con una persona millonaria. Y se puso mal y le dijo, no, ¿por qué yo no voy a poder casarme con un hombre millonario? Y le decía, según esta teoría, según la teoría de Bourdieu, normalmente se suelen relacionar entre iguales. Los millonarios con los millonarios. Claro, por ejemplo, que nos dio el caso de Máxima. Claro. De la reina de Holanda. La reina de Holanda. ¿Qué era antes de ser rey? No, ella era una de las que tomaba las decisiones entre los 3 bancos más importantes del mundo. Sí. Alguien de la oligarquía argentina se unió con alguien de la oligarquía holandesa. Claro. Y se juntaron entre ellos. El rey de los Países Bajos no va a buscar a una... De Almagro. Nada, Almagro, claro. Una promedio. Será horrible. Pero bueno, es la teoría, qué sé yo. Excepto, pero hay una excepción a toda regla, excepto las botineras. Es así. No sé si... Y sí, porque esa sí es una pibita de Almagro que se casa con un millonario. No sé, muchas veces hay ahí como un escalamiento social, creo que no se dice escalamiento, pero por el que terminan llegando. Y digamos. como la novia. Existe como el campo del modelaje que siempre está unido al campo futbolístico. Sí. Y por eso terminan juntos. O como el caso de Georgina, la novia de Cristiano Ronaldo. Ella es una chica, creo que es española. Española, argentina, de alguno de estos países. Ítalo-argentina. O brasileña, no sé. Habla español. Eso es lo que importa. Que nació en una familia bastante pobre, con pocos recursos y todo. Y con el tiempo fue trabajando en atención al público en un localcito del barrio. ¿No que era la moza y se enamoró de la moza? No. Después... ¿Ya? No, fue como escalando en atención al público. Sí. Y terminó trabajando en Gucci, Prada, tipo, algo así, Louis Vuitton, no sé cuál es.
Sí, no una importa, de esas. una de moda, y un día Cristiano Ronaldo fue, se la encontró, dijo, qué linda esta piba. Ella dijo, qué lindo este chabón, bueno, adentro. Bueno, pero ahí sí tenemos el ejemplo. Pero Que yo decía. termina siendo, o sea, se considera que es una diferencia de clases, Y porque sí. medio que con el tiempo fue escalando en la... Pero no deja de ser una vendedora de ropa. Claro. No deja de Ya, ser una vendedora de pero ropa. Gucci no va a tomar a cualquiera. No, pero no dejas de trabajar. Va a tomar a gente que tenga un buen nivel de inglés o que tenga cierta labia, que sea linda, estéticamente bastante hegemónica. Sí. No van a agarrar un... Con todo el respeto para las vendedoras de ropa, ¿no? Sí, digo, sí, no o está sea, nada mal, nosotros pero... no estamos en contra no, de no, pero sí, para mí hay una diferencia. Ahí la salvó. No. Sí, la salvó. No, otra cosa que estaba pensando, ¿no? Imagínate... O ella lo salvó a él, no sé. Pero gente que tiene la misma vocación en distintos trabajos, digamos. Esta parte de la pandemia. Los técnicos se nos atrás de cámara se nos ríen. Pero gente que tiene la misma vocación desde otros lugares, ponele. Por ejemplo, ayudar o educar, por ejemplo, que es una vocación, pero educar desde distintos lugares. Sí. Una persona que es profesora y otra persona que es, qué sé yo, da cursos. Uh-huh. También eso se nutre, yo creo. Pues de los distintos trabajos se va como armando algo mucho más grande después. Sí, no sé si ya de los trabajos, pero quizá las diferentes personalidades. Total. Porque, por ejemplo, yo puedo tener un novio que tenga otro trabajo y no tiene por qué nutrirme o por qué... Complementarme. Sí. Pasa también lo que decías antes de que muchas veces está conectada como la vocación a lo que uno tiene y demás, y a veces no se puede acceder a esa vocación porque no tengo como el contexto para saber lo que me gusta. Claro. Entonces, o no hay esa exploración y demás. Entonces, la vocación como que siempre estuvo ahí, pero no la vi porque no le prestaba atención. Y en esos casos se da la gente que lo encuentra de más grande. Sí. Esos son hermosos, esos casos. Sí, Porque... algo que estaba silenciado y... Claro, porque capaz siempre estuvo concentrado en trabajar o en lo que tenía que hacer y no no se escuchó a sí mismo como para saber qué le gustaba. O priorizó otra cosa. Claro, y quizás lo hizo, pero como, no sé, por ejemplo, un psicólogo. Sí. Que se dio cuenta tarde que quería ser psicólogo, pero siempre escuchaba a las personas o las leía o se daba cuenta si a esa persona le pasaba algo. Y después de grande se termina dando cuenta que quería eso. Claro, sí. Y bueno, esos casos son muy interesantes también. O casos de gente que, o sea, su vocación siempre estuvo ahí como ayudándolos y no se dan cuenta que realmente su vocación no está en lo que ellos están haciendo, sino en algo más chico, ponele. Como más chico. Una persona también le gusta hablar con la gente, ¿viste? Y siempre fue buena hablando con la gente, termina trabajando en algo relacionado con hablar con la gente, pero su vocación, ponele que se condice con ser locutor. Pero esa persona está siendo psicóloga y está hablando con la gente. Y esa vocación termina nutriendo por otro lado. ¿Se entiende? Eso también es interesante. Sí. ¿Y cómo sucede esto de trabajar de la vocación? Por ejemplo. Yo tengo una frase para eso que dice: haz lo que te gusta y no trabajarás un solo día de tu vida. Es lindo eso. Y es un poco verdad, porque como que uno, cuando hace lo que le gusta, capaz está haciendo como un montón de esfuerzo, un montón de cosas, pero no lo siente como un esfuerzo. Por más disfruta, que digamos, claro, de ir. Disfruta. Está lindo eso. Sí. Yo tengo otra frase A ver. que es: hacé lo que amás y amá lo que haces. Tanto para, si estás haciendo algo que no te gusta, bueno, amalo,
No sé qué dije. No, pero Esto cortalo. es Sí. interesante la frase, pero me dejó un poco recalculando como un cálculo matemático. Sí, sí, sí. Era como que ¿Cómo es? hacé lo que amás y amá lo que haces. O sea, Sí, o sea, hacé lo que amás. sí. Actuar, por ejemplo. Bueno, Sí. ponele que no te toca un laburo de actriz, ¿no? Pero te toca otro laburo. Bueno, amá eso que tenés, amá eso que haces. Y con, Para hacerlo de la mejor manera. claro, y lo que realmente te gusta, llevarlo a tu laburo que tenés en ese momento. Ponele, tu vocación es la actuación, pero vos trabajás en atención al público. Bueno, llevarlo un poco, Tal cual. diciendo, bueno, en mis tiempos libres voy a grabar un TikTok, Sí. viste, actuando, O hacer videos de le comedia. actúa a los clientes O le cuando actúa a los los clientes. atiende. Exacto. Claro. Amá eso que haces. Hola, Bueno. ¿cómo estás? ¿Viste? Ponerse en papeles, divertirse trabajando. Eso yo creo que es lo más lindo. Encontrar en lo que estás haciendo, por más que no te llene, algo que sí te esté llenando. Totalmente. Quererlo. Y creo que Quererlo. con eso nos quedamos en el programa de hoy. Total. Me encanta. Y nos despedimos. Hasta la próxima. Muchas gracias por acompañarnos en Mate y Micrófono. Nos vemos. Chau, chau.